Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Eclesiastés. Vamos a retomarlo y vamos a cerrar el capítulo 7. El capítulo 7. Ya extrañaba esta serie. Y el tema de hoy es la fijación del corazón. La fijación del corazón. Vamos a abrir Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ese es el texto, fíjese, el último texto que tocamos o que tratamos en nuestra última reunión sobre Eclesiastés. El último tema fue demasiado justos. Usted recordará esa enseñanza. Igual lo invito a escucharla porque es el seguimiento de lo que estaremos hablando el día de hoy. La fijación del corazón. Dice el versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto queda muy en claro de que de todos los que estamos aquí, por muy generosos que seamos, por muy bondadosos, por personas muy sonrientes que podamos mostrarnos ante los demás, por ser atentos a las necesidades de los demás, todos pecamos, todos fallamos. Usted puede jactarse de orar 10 horas al día y aún así eso no evita que usted peque. Usted puede ser un maestro de la Biblia, un teólogo, un comentarista bíblico. Usted puede ser un pastor, un ministro, obispo, sacerdote, lo que usted quiera. Y eso no lo excluye de una vida de pecado. Entonces yo quiero establecer ese contexto de que en esta vida y entre nosotros en este momento, no hay uno aquí que pueda decir yo soy justo y nunca he pecado. No lo hay, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado, si no en la conducta, sí en el corazón, si no en el corazón, sí en la mente, si no en la mente, sí en nuestras emociones. En los días de Salomón, no había una persona justa. Él está diciendo, no había una persona justa que no hubiera pecado de una u otra manera. Por eso, todos hemos pecado. Usted no puede asirse de su propia justicia para querer pasar por encima de otros. Cuando Dios conoce lo que hay en tu corazón y en mi corazón, Dios conoce el pecado que hay en ti, el pecado que hay en mí, el pecado que hay en todos nosotros. En Juan capítulo 2, verso 23, Jesús dijo, Él estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y dice la Biblia que Él realizó ciertas señales, milagros, prodigios, y eso impulsó, note esto, motivó que muchos creyeran en su nombre. ¿Por qué creyeron? Dice el verso 23 al final, porque veían las señales que Jesús estaba haciendo. Pero ¿sabe algo? Esa expresión de muchos creyeron en su nombre no significa que realmente le amaron. No significa que realmente estaban dispuestos a entregar su vida totalmente. Vieron las señales que Él hizo, los milagros, y obviamente fueron impulsados a seguirlo. ¿Esto qué significa? Que la fe que estos hombres mostraron no iba más allá de las señales que estaban observando. Los milagros, escuche esto por favor. Los milagros no son útiles para salvar a nadie. Los milagros no redargullen el corazón de una persona para el arrepentimiento. Los milagros sirven únicamente para confirmar la fe que ha sido ya implantada por el Espíritu Santo en el corazón. No para llevar a una persona a la salvación. No provocan los milagros la verdadera fe. Eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y dice aquí el texto que muchos le seguían. Sin embargo, en el verso 24 nos dice, pero Jesús mismo, ¿qué hacía Jesús? No se fiaba de ellos. Es decir, no confiaba en ellos. ¿Por qué motivo no confiaba en ellos? Porque conocía a todos. Conocía a todos. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre.
Él conocía los corazones, es lo que dice el verso 24 y 25. No había nadie que viniera y le dijera algo sobre otro. ¿Por qué? Porque Él ya conocía lo que esas personas eran en su corazón. Mire, es fácil declarar la fe. Es fácil parecer justo en la tierra haciendo el bien, es lo que está diciendo Salomón. Una persona puede ser agradable, bondadosa, generosa, altruista. Sin embargo, aunque sea tu mejor vecino, tu mejor amigo, tu mejor jefe, fuera de Cristo, ninguno es justo. Ninguno es justo. Todos somos constituidos pecadores. Y la razón por la que no se confiaba, o no confiaba en ellos, era lo que está diciendo el texto, porque los conocía. Sabía quiénes eran. ¿Qué significa? Que conocía la maldad de todos ellos, conocía sus debilidades, conocía los pecados que ellos fraguaban, conocía las perversiones en las que se envolvían. Pero no solamente eso, conocía sus nombres, conocía sus rostros, conocía no solamente sus conductas, sino también sus intenciones, conocía sus motivos que eran malos. Por eso no se confiaba en ellos. Y sabe, Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce no solo nuestra conducta, sino también nuestra intención. Y bíblicamente es más condenable una mala intención que una mala conducta. Bíblicamente. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, es Jesús quien conoce la naturaleza de los hombres. Él es quien conoce nuestros motivos, nuestras intenciones, las disposiciones que hay en ti y en mí. Él conoce nuestras motivaciones, nuestras aficiones, nuestros intereses, y conoce los propósitos de todos nosotros. A Él no podemos ocultarle nada. A Él no podemos esconderle nada. El Salmo dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe qué es lo que nosotros hablaremos, con qué motivo, con qué intención. Él ya sabe la disposición de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que sentimos. Él conoce todas las cosas, y aquí está diciendo que Él conocía a los hombres, por eso no se fiaba en ellos. Le estaban siguiendo, estaban haciendo una profesión de fe, pero Él no confiaba en ellos porque los conocía. Y aquí queda claramente marcado esto. Ahora, nosotros, la forma en cómo nosotros juzgamos muchas veces es por lo que observamos, por lo que vemos. Somos calculadores. Pero Dios conoce el corazón. Nosotros no conocemos el corazón de una persona. Nosotros podemos malinterpretar acciones, pero Dios conoce las intenciones y lo que se está maquinando en nuestras vidas. Entonces, si difícilmente, y usted me va a confirmar esto, difícilmente nos conocemos a nosotros mismos. Ya no me voy a enojar, y luego viene algo que te irrita y ahí estás ya maldiciendo. ¡Ah! Pues no, que no te ibas a enojar, no que eras bien cristiano, no que tú pura santidad y amor, y de repente pierdes el control en situaciones simples. ¿Aquí no le pasa eso? Y ya luego estás como perrito con la cola entre la patas. Ay, Señor, perdóname, otra vez volví a fallarte. Perdóname porque pequé contra ti. Esa es la realidad. No nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos. Mucho menos vamos a estar conociendo las intenciones y las motivaciones y lo que hay en el corazón de otra persona. Pero ¿sabe? Es Jesús quien conoce lo que hay. Y mire, Él con su omnisciencia, Él penetró en lo más profundo del corazón, lo que nadie más podía observar. Él penetró en esa área donde nadie más podía opinar ni juzgar, porque Él conocía los pensamientos y las intenciones. Por eso Salomón está diciendo, por mucho que un hombre sea muy justo, será un hombre que no dejará de pecar. Será un hombre que no será eximido de la culpa del pecado. Porque es Dios quien conoce lo que hay, repito esto, en nuestros corazones. Ahora, Salomón fue un hombre que comenzó bien su reinado. Tenía buenas intenciones, dispuso sus recursos, el pueblo comenzó respetándolo. Y porque el pueblo vio en él la sabiduría de Dios, confió en él, lo siguió porque era un buen rey, estaba respaldado. Pero con el tiempo, ¿qué sucedió con Salomón? Se fue en contra de la voluntad de Dios.
Se dejó llevar por lo que sus ojos veían, se dejó llevar por sus pretensiones, por sus intereses políticos, económicos. Y él, dice la Biblia, su caída comenzó cuando él se casa con la hija del faraón. Él pensó que estaba haciendo lo bueno, consideraba una decisión justa, correcta. Él consideró que era bueno hacer alianzas políticas con potenciales enemigos a través del matrimonio, a conveniencia. Después de la primera mujer con que se casó, ¿qué cree que sucedió con Salomón? Él se envolvió con esta egipcia. A partir de que él se casa con esa mujer, cambiaron sus pensamientos. Su corazón se desvió. Porque él comenzó a ver con agrado, ya no solamente tener a una esposa, a una mujer, sino él consideró justo, correcto políticamente el llegar a tener cientos de mujeres por los intereses que esto implicaba. Y debemos saber, iglesia, que todo pensamiento provoca un sentimiento que va a movilizar nuestra conducta. La influencia de nuestros pensamientos construirá caminos y va a ejercer una enorme influencia en nuestra definición de lo que es justo y lo que es injusto. Porque una cosa es actuar correctamente y otra muy diferente es actuar a conveniencia. Escuche esto. Salomón, él creyó actuar correctamente al tener muchas esposas. Pero lo cierto es que él actuó contra la voluntad de Dios a conveniencia del mismo. Después leamos el versículo 21 y 22. Es importante que entendamos el contexto, por eso le expliqué todo esto. Vea lo que ahora dice Salomón. Tampoco apliques tu corazón, es decir, no fijes tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal o habla mal de ti. Verso 22. Porque tu corazón, y subraya y eso, tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Se da cuenta cómo Salomón está plasmando aquí un panorama realista en el que no puedes tú señalar al de tu izquierda porque te están señalando del otro lado? Y es una de que todos tenemos la culpa. Todos somos culpables, aquí está diciendo Salomón. Todos hemos pecado. No hay justo, no hay un hombre justo que nunca peque, es lo que está diciendo aquí. Ahora, un rey, y el contexto de estas palabras que está diciendo aquí acerca de lo que hablamos, de lo que decimos de otros, el contexto es que un rey, y él está hablando su propio ejemplo, un rey puede ser justo con su siervo y puede ser generoso con su siervo, pero no tanto como para no pecar contra él. Y el siervo va a disponer, como lo dice aquí, pues va a disponer sus palabras para hablar mal del rey. El siervo se condena a sí mismo cuando maldice a su amo. Y el amo peca contra su siervo por no escucharlo con ecuanimidad. ¿Y sabe cuál es el panorama que se está mostrando aquí? Que ambos serán condenados, que ambos tienen culpa, que ambos han pecado. Y esto lo he dicho muchas veces, no solamente peca quien permite chismes en sus labios, sino también peca aquel que dispone sus oídos para escuchar esos chismes. Y ambos son condenados. Ahora, aquí la palabra corazón, que fue lo que yo quería que usted señalara, esta palabra corazón tiene un contexto muy interesante en este versículo, es la palabra hebrea lev, L-E-V. Aquí corazón es usado como el centro de la voluntad, es decir, donde surgen las decisiones. Y en el uso de este contexto implica el uso, escuche esto por favor, implica el uso de la mente como el accionador lineal de las motivaciones, intenciones, pensamientos y del entendimiento.
Esta palabra corazón en este texto, por este contexto que estamos viendo aquí, está haciendo referencia al centro de los pensamientos, de los impulsos. Un ejemplo de esto, del uso de esta palabra, es Génesis 6:5. Aquí nos lo muestra claramente. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y luego vea lo que dice a continuación. ¿Y que todo qué? No está diciendo un poco de la humanidad de alguien. No está diciendo parcialidad, no habla de parcialidad, está diciendo que todo designio, esta palabra designio es muy interesante, porque en el hebreo es la palabra que se traduce también como un molde. Un molde, usted sabe qué es un molde. Un molde es una pieza con un hueco, con una forma con la que se replican, por ejemplo, artesanías, imágenes y objetos. Cuando yo era niño, mis tíos, parientes, ellos fueron artesanos en Tlaquepaque y Tonalá, y de niño íbamos y los visitábamos, y ellos trabajaban las figuras de papel maché. Entonces en algún momento, pues de niño me ponían ahí a poner el papel, el periódico, y se replicaba esa figura una y otra y otra y otra vez. Es de lo que está hablando aquí esta palabra, todo designio, es decir, todo molde. ¿De qué? De los pensamientos, y aquí está otra vez la palabra corazón, que todo designio de los pensamientos del corazón, otra vez aquí está, de ellos era ¿qué? Continuo, era de continuo solamente el mal. Ahí está ese molde, replicando uno y otro y otro y otro mal pensamiento. Mire, una cosa es la acción y otra muy diferente la intención de esa acción, y esto lo sabemos. Podemos tener acciones buenas, que es lo que sucede con muchos gobernantes y políticos. Pueden tener acciones buenas de cambio, pero con malas intenciones. ¿Y quién es el que conoce el corazón de los hombres? Es Dios. Él conoce la intención, Él conoce la motivación. La versión de las Américas lee este versículo de la siguiente manera, el versículo 21 que estamos leyendo. Dice: no tomes en serio todas las palabras que se hablan. No tomes en serio todas las palabras que se hablan. No sea que oigas a tu siervo maldecirte. Ahora déjeme decirle algo. ¿Quién aquí no ha usado su boca para maldecir alguna vez? ¿Quién aquí no ha usado sus palabras para calumniar? ¿Quién aquí en algún momento no ha soltado comentarios a la ligera para lastimar? ¿Sabe? Todos lo hemos hecho. Sería un hipócrita si yo le dijera: yo nunca lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. ¿Y sabe? He pagado también mis consecuencias por hablar a la ligera o por opinar torpemente sobre algo. Lo he hecho. Y justamente Salomón está diciendo que muchos consideran, hay hombres que pueden llegar a considerar justo el usar mal sus bocas para maldecir. A eso está llegando este punto. Vemos aquí cómo Salomón está marcando una fijación que es común en todos nosotros. Es común. ¿Por qué razón? Porque surge de un molde que hay en nuestro corazón. Porque surge de ese corazón que todos tenemos, un corazón que tiene la necesidad de seguir siendo renovado. Y el orgullo nos lleva a considerar justo usar nuestras palabras para injuriar, para maldecir, para calumniar, para atentar contra la dignidad, el honor y credibilidad de una persona. Ahora, ¿quién aquí es libre de este pecado? ¿Quién aquí puede decir: yo jamás lo he hecho? Todos hemos pecado. Entonces, volvemos al versículo inicial. No hay hombre que sea tan justo que nunca peque. Y es muy interesante cómo ahora Salomón en este versículo nos lleva al uso de nuestras palabras, al uso de lo que estamos hablando. Ahora, usar nuestras palabras para hablar mal de otros, ¿sabía que es normal? ¿Lo sabía? Es normal en el mundo en el que estamos viviendo.
Es normal en la sociedad sobre la cual nos estamos regodeando. ¿No es algo extraño? ¿No es algo diferente? ¿No es algo, sorprendente? Es normal que todos lo hagan. ¿Por qué razón? Porque surge de un corazón que necesita día a día ser renovado. Santiago nos dice, la lengua es un mal que no puede ser refrenado, que está llena de veneno mortal. Capítulo 3, verso 8 de Santiago. Y luego el versículo 9 dice, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Y todos hemos usado nuestra lengua, nuestras palabras, para bendecir a Dios y a la misma vez maldecir a los hombres. En ese sentido, todos pecamos. Todos somos condenados, así como ese ejemplo que él pone entre el rey y el siervo. Ambos son condenados. Y lo podemos ver actualmente en nuestra sociedad, ¿no? El jefe maldice al empleado, el empleado maldice al jefe, ¿verdad? El pueblo maldice al gobernante y el gobernante también injuria contra el pueblo. Algo normal que se puede dar en nuestra sociedad. No estoy hablando de algo extraño, de algo lejos de la realidad. Esto es lo que sucede. En este mundo es normal usar nuestras palabras para hacer el mal. Así como es normal vivir con base a nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es normal? Porque es algo que se considera justo desde un estándar humano. Porque vivimos por vista y no por fe. Por ese motivo lo vemos normal, lo consideramos justo, lo consideramos correcto, entre comillas. Pero mire, la sabiduría de Dios nos enseña a no ser rápidos para creer todo lo que nos dicen. Esto quiere decir que cuando alguien venga y con intención injuria a otro, no tomes, fíjate, está diciendo Salomón, no tomes en serio sus palabras. Frena, no te dejes llevar, analízalo, evalúalo. ¿Por qué? Porque esas alianzas no son buenas. Si nosotros hacemos un enlace de este versículo con el anterior, lo que Salomón está marcando es lo siguiente: no te dejes llevar con facilidad cuando escuches palabras que despertarán en ti malos pensamientos, malos sentimientos, como pueden ser los chismes, los rumores, las calumnias. La incredulidad también puede surgir de malas palabras, de malas conversaciones. El alejamiento de Dios también puede surgir precisamente de escuchar a personas que no hablan con sabiduría. Entonces Salomón está diciendo, cuando escuches decir algo malo sobre otro, fíjate lo que está diciendo. Cuando tú escuches decir algo malo sobre otro, está diciendo, no te alteres como si tú nunca pecaras. ¿Sí me explico? O sea, vienen y te dicen, oye, ¿ya viste que ese hombre es un adúltero? ¿Cómo es posible? Y tú eres un mentiroso. O sea, a eso se está refiriendo. O sea, no eres mejor que esa persona, no te sientas más justo. Ambos son condenables, es lo que está diciendo aquí. Cuando escuches decir algo malo sobre otro, está diciendo, no te alteres como si tú nunca lo hubieras hecho, como si tú nunca pecaras. Dice, porque muchas veces, como dice el texto, porque muchas veces tú has hablado mal de otros también. ¿Cierto? Digo, es la realidad, todo lo hemos hecho. Y así como un día tú hablaste mal de otros y usaste esas palabras con malicia y malas intenciones para restarle crédito a otra persona, dice, no permitas que tus pensamientos y emociones se dejen llevar sin freno por eso que te están diciendo que estás escuchando. Ahora, todos aprendemos una gran lección aquí. Escuche esto, por favor. Todos aprendemos una gran lección aquí, y es la siguiente. La gente siempre hablará mal de ti. ¿Y saben por qué hablará mal de ti? Porque es normal. Desde ese estándar de lo que se considera justo en nuestro mundo. Mire, tan así es que de Jesús lo hicieron. Hablaron mal de Jesús. Y señálame algo que Jesús haya hecho malo, o injusto,
o con una mala intención, nada, pero lo hicieron, hablaron mal de Él. Y si lo hicieron de Él, lo harán de ti también. Y lo harán de mí, y lo harán de todos. Pero ¿qué es lo importante de esto, iglesia? Lo importante es que cuando alguien lo diga, cuando alguien venga y te diga algo, tú reflexiones, escucha esto, tú reflexiones delante de Dios y evalúes tu corazón primeramente. Evalúa tu corazón. Reflexiona si eso que están diciendo realmente te compromete. No sea que tú seas culpable de ese mismo pecado. Evalúalo, reflexiona. Sobre esto el Salmo 139, versos 23 y 24, vean cómo David decía lo siguiente: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Es lo que tenemos que hacer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Quién es el que conoce el corazón? Jesús. Pruébame. Vea lo que está diciendo. ¿Sabe qué significa esta palabra pruébame? Ponme en situaciones que realmente comprueben que soy fiel a ti. Permíteme adversidades que pongan a prueba mi fe, mi fidelidad, que pongan a prueba mis palabras. Ponme en situaciones que me prueben y conoce mis pensamientos. Y luego el verso 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es una gran verdad para todos. Ahora, quien quiera hablar mal de ti, no va a esperar pedirte permiso para hacerlo. Tu compañero de trabajo no te va a preguntar: oye, ¿me permites hacerlo? ¿Me das chance? No. Todos, repito esto, todos hemos usado nuestra boca para hablar mal. Todos hemos usado nuestra boca para criticar, para juzgar, para calumniar, para insultar, para maldecir. Todos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos nuestro libre o nuestro derecho, ¿no? Somos libres. Puedes usar tu libre expresión para hacerlo. Y eso es algo que tú no vas a impedir nunca. Sin embargo, de toda palabra que salga de nuestros labios, algún día tendremos que responder. Jesús lo dijo de esta manera, Mateo 12:36. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. La versión lenguaje actual lo dice de esta forma: en el día del juicio, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Todos tendrán que explicar ante Dios. Usted puede decir: pero es que yo dije la verdad. Sí, eso me lo han dicho muchas veces. ¿Por qué dijiste eso? No, pues dije la verdad. Pero una verdad con mala intención supera todas las mentiras que tú puedas inventar. Eso es algo que hay que entender. Ciertamente, el tener la verdad en nuestras manos, debemos ser sabios en el cuándo, el dónde y cómo también. ¿Con qué fin? ¿Con qué motivo? Cuando alguien habla o piensa mal de ti, es algo que tú no vas a poder evitar. Por eso también Salomón nos está diciendo: no reacciones como si tú nunca lo hicieras. Lo van a hacer. Y tú lo has hecho, en pocas palabras. Pero cuando alguien hable o piense mal de ti, no lo vas a poder evitar. Por muy buena onda que tú seas. Por muy carita, ¿verdad? Por muy carismático. No lo vas a poder evitar. Ahora escucha esto. Y aunque es un consejo que no me pediste, te lo voy a dar. Si lo que dijeron de ti es mentira, haz oración por esa persona. Ahora, si lo que dijeron de ti es verdad, haz oración por ti mismo. Mira, sea mentira o sea verdad, ¿qué crees? Vas a terminar en el mismo lugar. La oración debe ser siempre nuestra primer respuesta. De Jesús dijeron muchas cosas malas. Lo acusaron de tener demonios, que era un glotón, que era un borracho, amigo de ladrones y gente de mala fama. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario?
con su rostro desfigurado, con laceraciones que exponían sus huesos, derramando su sangre por cada herida, y mientras apostaban su ropa y no dejaban de burlarse de él, ¿sabes qué hizo Jesús en la cruz? Él hizo una oración por todos ellos cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú vas a terminar en ese mismo lugar, en la oración, en la oración. Ahora, yo tengo presente siempre las palabras de un predicador inglés ante esta situación y te las quiero compartir. Si alguien, porque normalmente es algo que no podemos evitar, por eso, ¿qué nos dice Salomón? No tomes a la ligera eso, o sea, no tomes en serio todas las palabras que se hablan. No lo tomes, no seas así. Mira, un consejo, y es algo que yo tengo presente desde hace tiempo, es lo siguiente. Son las palabras de este predicador inglés que dice: hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. ¿Se da cuenta? Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si te pintan un cuadro moral de ti y es feo, dice, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad de lo que realmente eres. Y esto nos lleva precisamente a la gracia de Dios, a su misericordia, a que ninguno podemos abogar de ser justos, a que ninguno podemos decir: yo soy libre de toda condenación, yo soy libre de todo pecado. Todos hemos pecado y todos hemos hecho lo malo en ese sentido. Ahora, ¿quién conoce el corazón? Jesús sabe lo que hay en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Y sin duda alguna todos hemos sido culpables de este pecado y es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de tomar medidas sobre esto y cambiar el rumbo que nuestro corazón está tomando, porque todos hemos pecado. Después el versículo 23 nos dice, continuando con el siguiente versículo, dice lo siguiente: todas estas cosas provee con sabiduría. Es decir, todo eso, esa libertad con la que él actuó de una manera perversa, pecaminosa. Dice, todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo: seré sabio. Pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón aquí en estos versos persistía en describir su búsqueda, una búsqueda en la que su corazón, escuche, en la que su corazón quedó convencido de que él estaba actuando justamente en muchas cosas. Tener muchas mujeres es justo, hacer aquello es justo, bajo su propio parecer. Y Salomón es lo que está refiriéndose: todo esto lo probé con mi propia sabiduría. Con mi propia sabiduría yo juzgué lo que era bueno y lo que era malo. Pero ¿qué dice? Pero la sabiduría de Dios se apartó de mí, se alejó de mí. Y él estaba buscando la sabiduría por sus propios esfuerzos. Y esto lo llevó a justificar malas acciones como buenas. La sabiduría de este mundo, ¿sabes qué es lo que te dice? El fin justifica los medios. ¿Qué significa esto? Que no importa cómo consigas lo que quieres, siempre y cuando lo consigas. Y Salomón se entregó a hacer lo malo para alcanzar un fin positivo. Lo vemos actualmente, por ejemplo. Hoy se justifica el aborto de un bebé para darle una oportunidad a la mamá de disfrutar la vida. ¿El fin justifica los medios? Pregunto. Mentir, por ejemplo, sobre tu compañero de trabajo para obtener su lugar. ¿El fin justifica los medios? El ladrón dice: robé porque no tengo para comer. ¿El fin justifica los medios? El mentiroso dice: tuve que omitir la verdad para mantener mi trabajo. Es decir, ¿justifico mi pecado para quedar libre de toda responsabilidad? Esa es la sabiduría del mundo. Es así como Salomón emprendió esa búsqueda en su propia sabiduría.
Salomón continúa diciendo, vamos ahí al verso 25. Dice, me volví y fijé, así dice la Reina Valera. No te dice, me volví y fijé. Esta palabra fijé significa dirigí con intensidad. ¿Qué dirigió? Su corazón. Y aplica el mismo contexto que vimos al principio. Aquí corazón son las motivaciones, las intenciones, los pensamientos. ¿Con qué fin fijó su corazón? Para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Salomón está describiendo aquí sus pasiones desbordadas, que lo llevaron ¿a qué? A tener grandes pérdidas. Todos en algún momento nos hemos apasionado por algo. Nos hemos apasionado por un equipo de fútbol, nos hemos apasionado por una persona, nos hemos apasionado por un vehículo. Por cualquier cosa nos podemos apasionar. Hay quienes desbordan su pasión por el fútbol. Recordemos ese hecho lamentable el año pasado entre Atlas y Querétaro, todo ese zafarrancho que se armó en el estadio en Querétaro. ¿Por qué llegaron a ese punto de lastimarse, de golpearse, de casi matarse? Por esas pasiones desbordadas por un equipo de fútbol. También puede haber pasiones desbordadas por los videojuegos, pasiones desbordadas por series de televisión. Y una pasión desbordada requerirá toda tu atención. Entonces, eso significa que Salomón dirigió su corazón de una manera desbordada a complacerse. Y aquí Salomón está reconociendo que él fijó su corazón. En el hebreo esta palabra fijar significa que dio la vuelta hacia otra dirección. Es lo que significa, cambió de rumbo intencionalmente. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin fijó su corazón en todas estas cosas? Dice, para saber, esto es experimentar, para examinar, esto significa que fue en pos de los deseos de su corazón. Dice, para inquirir en la sabiduría y la razón, eso significa interpretar la vida desde mi punto de vista. Y dice, y a reconocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Aquí la palabra maldad que usa al final, que significa o se traduce también como impiedad, se refiere a una vida sin tomar en cuenta a Dios. Fíjese, en eso Salomón desbordó su corazón. Vivir sin tomar en cuenta a Dios. Luego dice, para reconocer la maldad de la ¿qué? De la insensatez. Es decir, insensatez es vivir poniendo una falsa confianza en las pasiones de su desvío. Y luego él dice que quiso reconocer entre el desvarío y el error. La palabra desvarío significa ese estado de agitación mental, como cuando se actúa de una manera disparatada y carente de sentido común. Y él quiso también reconocer la diferencia entre el desvarío, el error. La palabra error se traduce, o más bien significa locura. Esa es la mejor traducción, locura. ¿Qué es locura? ¿A qué se refiere Salomón ahí? A que él desbordó su corazón en sus errores, pensando que se podía vivir sin Dios. Esa es la turbación del alma. Esa es. Y aquí tenemos un hombre anciano queriendo enseñarnos, queriendo instruirnos. Y la Biblia claramente nos dice que del corazón procede toda esta clase de malos sistemas de pensamientos y de sentimientos y de acciones. El corazón no hace una selección de las formas de pecado más sutiles. Lo que hace el corazón es entregarse a todos los matices posibles de pecado. Llámese pornografía, llámese adulterio, llámese asesinato, blasfemia, calumnia, mentiras. El corazón no va a poner freno, no va a poner fronteras, límites. Esa maldad, esa insensatez, ese desvarío y esa locura no fue algo que sucedió de manera accidental en su corazón. Él lo permitió, y cuando lo llenó de todo esto, salió de ahí y salieron sus afectos más insanos. El ladrón no es ladrón porque logró la estafa perfecta. Lo es en el momento en que codició ese dinero. La maldad en el corazón que se produce no es una rama con frutos venenosos que tú vas a llegar un día y la vas a podar simplemente.
La maldad en el corazón no es tampoco una extremidad que tú puedes amputar por tener gangrena, por ejemplo. No es así. Recuerdo el caso de una mujer, esto fue real, que ella necesitaba un trasplante de corazón. Encontraron un corazón. Este corazón era de un hombre que había sido asesinado a balazos. Cuando esta mujer, al principio estaba muy emocionada, pero cuando se enteró que ese hombre fue abatido por la policía por haber sido un criminal, esta mujer rechazó ese trasplante. Se rehusó a recibir el corazón de un hombre malo, pensando que ese órgano físico transferiría toda la maldad de aquel hombre. Tú no puedes decir, quiero ser un hombre bueno, háganme un trasplante de corazón. De la Madre Teresa de Calcuta, no, quiero el corazón de ella para ser bueno. No es así. La lascivia no sale del ojo solamente. ¿De dónde proviene la lascivia? Proviene de un corazón engañoso. El asesinato no proviene originalmente de una mano sin control, sino de un corazón que es ingobernable. Los malos pensamientos no surgen de un cerebro con poca información útil, sino de un corazón que es pernicioso. El robar no es simplemente el resultado de una acción precipitada, sino que es el resultado de ese deseo codicioso que mora dentro. ¿Y cuál es la verdadera fuente de todas esas pasiones desbordadas? El pecado mismo en el corazón. Es lo que la Biblia dice. Y por la palabra corazón entendemos pues afectos, entendemos pasiones, entendemos decisiones, que es la fuente de nuestras más bajas acciones, pero también de nuestras más perversas intenciones. Las personas dicen algunas veces, las personas pueden llegar a decir lo siguiente: bueno, sí, entiendo esto del pecado, pero ¿no vamos a ser colgados por nuestros pecados? ¿No vamos a ser puestos en la hoguera por nuestras malas intenciones? Bueno, esto no va a suceder a menos que tú te arrepientas de todo eso. Porque ante Dios, tú y yo vamos a ser juzgados y condenados no solamente por nuestras acciones, sino también por nuestros pensamientos, incluso por nuestras intenciones, que aunque no se concretaron en actos, hay una culpa que ahí permanece. Y ahí está, y ahí está. Si los hombres fueran encarcelados, supongamos, o que tú fueras encarcelado y puesto en un penal de alta seguridad donde quedaras privado de toda acción que tu naturaleza pecaminosa te limitara a cometer, robar, matar, adulterar, no sé, hacer algún daño a alguien más, lo cierto es que aunque tú estés en prisión, lo cierto es que tus pensamientos pecaminosos no pueden ser contenidos en una celda. Ahí siguen y seguirán siendo igualmente perversos, como cuando estabas en la calle, por ejemplo. Delante de Dios, nuestros corazones no serán juzgados mejores que los corazones de aquellos que encontraron la oportunidad de pecar y la aprovecharon. Jesús lo dijo, pues no peca solamente aquel que se acuesta con una mujer que no sea su esposa, sino también aquel que al mirarla ya la codició en su corazón. Y los malos pensamientos salen del corazón. Malos pensamientos acerca de Dios, malos pensamientos acerca de cualquier cosa que se te ocurra, malos pensamientos acerca de los hombres, pensamientos acerca del mal. Y eso extravía nuestra imaginación a un punto de hacerla más impía. Vemos aquí claramente cómo hay muchas personas que seguramente no han cometido un acto externo de lascivia, pero esa lascivia la están acariciando en sus mentes y la disfrutan y la consienten. Y de esa forma, eso termina perturbando el alma de una persona. Para muchas personas que no tenían el valor de ser ladrones y de realizar un robo, ¿sabías que aunque no cometieron el acto, han sido ladrones 1000 veces en el corazón? En el momento en que codician,
en el momento en que son movidos a la envidia. Hay hombres que no se atreverían a blasfemar contra Dios con sus labios. No lo harían. Pero han maldecido a Dios en su corazón 10,000, 20,000, 100,000 veces. Estos malos pensamientos son signos, escuche esto, iglesia. Son signos latentes de lo que realmente está albergado en nuestro interior, de lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso vuelvo al punto. ¿Qué decía este predicador inglés? Si alguien piensa mal de ti, ¿ahora lo entiende? Si alguien piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. A lo mejor él te acusa de ladrón, pero tú ya has sido 100,000 veces un adúltero en tu corazón. ¿Se da cuenta? Ese es el sentido de estas palabras, que a todos nos llevan a un punto de reconocer nuestra necesidad de Cristo y quitarnos esa túnica de aparente santidad y religiosidad y decir: igualmente yo soy condenado que el que está a mi lado. Igualmente yo necesito de esa misericordia y de ese perdón, porque he pecado delante de Dios. Continuemos leyendo, versículo 26 al 28, ya estamos terminando. Estamos ya cerrando este capítulo. Después dice Salomón: y he hallado más amarga que la muerte, ¿a quién? A la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos son ligaduras. Dice: el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Y dice: un hombre entre 1,000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. ¿Qué pasó, mujeres? Ni una, dice. Ni una. Mire, ¿qué está diciendo aquí Salomón con esas palabras? Él tuvo a alguien, a un hombre cercano a él, a un siervo fiel en su momento, Jeroboam, que estuvo a su lado, que le siguió, que posteriormente Dios utiliza a Jeroboam para dividir el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero él se mantuvo cerca de Salomón y para él este hombre fue alguien fiel. Y esto que él dice: entre todas mis mujeres, dice, no hallé a alguien confiable, no hallé a una sola. Mire, él estaba buscando amor y nunca lo encontró. Él estaba buscando mantener una relación con una mujer, una comunión, y nunca lo encontró. Él fue buscando amor y pensaba que lo encontraría en una relación con otra mujer y otra mujer. Eso es lo que pasa con el mundo. El hombre dice: bueno, tengo a mi esposa, pero la felicidad la quiero encontrar con otra mujer. ¿Y sabe? Y nunca van a encontrar esa felicidad. Yo he conocido hombres que han tenido intimidad sexual con muchas mujeres y todavía siguen buscando esa felicidad. Siguen. Y han terminado algunos enfermos. Algunos han terminado de una manera decrépita y no han encontrado esa felicidad. Era el caso de Salomón. Él estaba buscando el amor y él pensaba que lo encontraría con una y otra mujer. Fue en busca de algo que lo sostuviera, que lo fortaleciera, que lo hiciera sentir bien, que lo hiciera sentir que la vida vale la pena vivirse. Pero no encontró nada de eso. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas para sentir que realmente la vida vale la pena vivir? ¿Qué necesitas? Algunos dicen una esposa, y cuando la tienen no la cuidan. Otros dicen: oh, un carro, eso me haría realmente sentir que la vida vale la pena vivirse. Y hay casos donde lo sacan de la agencia y chocan.
porque no saben manejar. O sea, para ti, ¿qué es lo que te haría sentir que la vida merece la pena vivirse? Salomón buscó por todos lados, pero lo que encontró no fue más que una emoción sexual fugaz. Él se vio involucrado con muchas mujeres que no le dieron lo que él estaba buscando en absoluto. Aún seguía sintiendo la misma soledad, esa vaciedad que antes él tenía. Qué desgracia es la de Salomón. Y escuche, estamos aquí escuchando, leyendo el relato de un hombre ya anciano, ya viejo, lamentando sus malas decisiones. No un anciano que está jactándose, un anciano que está lamentando. El hombre más sabio buscó vivir su vida lejos del orden de Dios. Él dijo: seré más sabio si me entrego a toda esta clase de placeres. ¿Será así? Seré sabio. Pero ¿qué reconoce él? La sabiduría se apartó de mí. Es decir, la sabiduría de Dios se alejó de mí. Y ahí se encontró defraudado, incapaz de entenderse siquiera a sí mismo. La revelación de la Biblia, sin embargo, nos dice que realmente es muy difícil que el hombre se pueda conocer precisamente a sí mismo. Porque, como lo mencioné hace un momento, a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Oiga, un hombre, o como hombres, a veces ni nosotros nos entendemos y queremos entender a la mujer, a la esposa. No, está complicadísimo. Estaremos perplejos y confusos, intentamos resolver los enigmas de la vida como lo quiso hacer Salomón, pensando en encontrar las respuestas en nosotros mismos. Y aquí Salomón se da cuenta de la maldad, de las perversiones, de la locura, la perturbación de su alma. Salomón está diciendo que no encontró una sola mujer virtuosa, una sola mujer buena, bondadosa, gentil, entre esas 1000 que tuvo. Ni una sola. Le fue difícil encontrar a una que le fuera confiable. Entonces, si usted la encontró, usted es más afortunado que Salomón, porque a la primera la atinó. ¿Cuántos hombres dicen amén? Más le vale que le diga porque y aquí está Salomón. ¿Cómo él no encontró una sola mujer confiable? ¿Y sabe por qué? Porque todas ellas estaban marcadas por la inclinación a otros ídolos. Ahí está. Esas fueron la clase de mujeres que Salomón buscó y que terminaron desviando su corazón. Esto es importante, porque cuando un hombre llega a una edad adulta, a una edad mayor, ¿sabe qué sucede? Comúnmente se vuelve más necio. Sí, hermanas, las que ya el marido cruzó los 50, ¿sí pasa o no? Se vuelve más necio. Y Salomón está retratando esa realidad sobre su vida. Yo tengo 40 todavía. Así que me queda una década. No, tengo 43 porque ya me vio mi esposa y me dijo, no andes diciendo mentiras, ¿ya ve? Tengo 43, sí, ¿verdad? 43. Entonces, cuando un hombre, estoy hablando de Salomón, llega a esa edad, se vuelve más necio, y él se volvió más necio porque dice la Biblia que en su vejez fue cuando él desvió su corazón. ¿Por qué sucedió esto en Salomón? Porque mire, a veces entre más viejos, más experimentados. Y es ahí donde, fíjense, es muy interesante esto, es ahí donde necesitamos mayor quebrantamiento. Así que a los que aquí ya son mayores, viejos y necesitan más quebrantamiento, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando una persona es mayor y experimentada, yace el peligro de pensar que es autosuficiente por su propia experiencia. Y ahí está Salomón, se apartó de Dios. Y el peligro de un hombre viejo y necio como Salomón hace más fácil que cedamos a la tentación de confiar en nosotros mismos. Es lo que sucedió con él. Esa es la respuesta a muchas incógnitas que nos deja la vida de Salomón. Porque decimos, ¿por qué? ¿Por qué el hombre más sabio hizo esto? ¿Cómo fue posible que Salomón se involucrara en la idolatría? Su necedad.
Pero ¿qué nos dice la Biblia? No seamos necios, sino que hagamos como dice Proverbios 3, 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué te dice? Reconócelo en todos tus caminos. En los 15 años, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50 años. Reconócelo. Y Él va a enderezar tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Intenta entenderte a ti mismo. Es muy difícil. Es muy complicado. Es como un hombre que quiere mirarse la cara sin usar el espejo. Es difícil. Por eso requerimos de Dios. Requerimos de su palabra, de su verdad. El querer entendernos a nosotros mismos también es como querer conocer la potencia, por ejemplo, de un Ferrari a empujones. Nunca. No va a ser posible. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú tengas la llave y lo enciendas. Y de la misma manera, para entender nuestro propósito en esta vida y entender cómo opera el pecado en nuestro corazón, requerimos de la palabra de Dios. Requerimos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y aquí está Salomón, investigaba y se dio cuenta de que todo lo que él buscó y experimentó no le aportó nada bueno. Y algunas veces así llegamos nosotros a ese punto en nuestra vida. Luchamos con esas ideas y decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué hablé aquello? ¿Por qué me comporté de esta forma? Si yo sabía que estaba mal, si yo sabía que yo podía lastimar, si yo sabía que yo podía hacer daño, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije aquello? Y esa fue la etapa en la que Salomón llegó, lamentando todas sus malas decisiones. Y sabes el problema con el que día a día luchamos tú y yo. Día a día, intentando encontrar una explicación a todo mediante la experiencia misma. Y lo que Salomón encontró fue algo frustrante, fue algo que le causó amargura y dolor. Si usted quiere cambiar lo que siente, debe cambiar su manera de pensar. Debe cambiar su manera de pensar. Algunos piensan que la preocupación es el resultado de pensar demasiado y demasiado y demasiado, pero no, en realidad la preocupación es el resultado de pensar demasiado poco en la dirección correcta. Cuando usted vive preocupado, ansioso, es porque usted ha dejado de pensar. Usted ha pensado, demasiado poco en Dios, en su palabra, en su verdad. Versículo 29 y terminamos. Y así cerramos este capítulo. Vea cómo concluye Salomón este capítulo. He aquí, solamente esto he hallado. ¿Qué? Y vea el cierre magistral que hace de este capítulo. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora vea cómo Salomón hace una disertación poniendo sobre la mesa lo que fue uno de sus mayores problemas: las mujeres. Ellas desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios. Se desorientó. Esto lo vemos en 1 Reyes 11:4. Y si recuerda lo que vimos al principio, Salomón no puso límites a su corazón. Su búsqueda por encontrar el sentido de vivir lo llevó de la maldad a la insensatez, de la insensatez a la necedad y de la necedad a la locura. Estas cosas no resultaron buenas para Salomón. Ahora, él no fue el único rey que reincidió en esto. La historia bíblica nos muestra que la mayoría de los reyes que precedieron a Salomón terminaron casi de la misma manera. Terminaron en desobediencia, en orgullo, en arrogancia, y esto es aterrador. Un ejemplo de esto, el rey Asa, un rey que empezó bien, buscó al Señor. Vea lo que él hizo: removió de la tierra los ídolos y quitó el culto con prostitutas, pero después de 36 años como rey, él puso su confianza en un poder político extranjero y no en Dios, y esa fue su caída. Josafat,
Otro famoso por haber buscado a Dios en su angustia, diciendo: no sabemos qué hacer, Señor. Y él clamaba: pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Pero ¿qué cree? Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, el rey de Israel, y al hacer esto, actuó impíamente. Y ahí se marcó su desvío. El rey Joás, que reparó el templo de Salomón y derribó el templo de Baal, pero después de muchos años de obediencia y fidelidad a Dios, escuchó a los oficiales de la tierra y dice la Biblia que abandonó la casa del Señor, abandonó al Dios de sus padres y sirvió a las aceras y a los ídolos. Amasías, otro rey, confió en Dios. Él venció a Edom, pero cometió el error de traerse los dioses de Edom y luego, afianzando el reino, arrogantemente asaltó al rey Jehú y fue vencido y terminó en la ruina por sus malas decisiones. Usías, otro rey, buscó a Dios y fortaleció a Judá contra sus enemigos, pero cuando este rey llegó a ser fuerte, ¿qué cree que sucedió? Su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Dios. Ezequías, él reabrió el templo en Jerusalén. Él fue quien celebró la primer Pascua en siglos. Él buscó a Dios cuando los asirios lo atacaron en sus últimos años. Pero nos dice 2 de Crónicas 32:25, mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Y Josías, último rey que quiero mencionarle, derribó los ídolos, restauró el templo. El libro de la ley se encontró debido a sus esfuerzos. Un buen rey, él se arrepintió, buscó al Señor humildemente, pero llegando al final de sus días, se fortaleció y salió a atacar al rey de Egipto. Y a pesar de que Dios no le había indicado que lo hiciera, ¿usted por qué cree que lo hizo? Por necio. Porque se confió en su experiencia. Dice la Biblia que su confianza en sí mismo le costó la vida. Y por su causa muchos murieron, muchos inocentes murieron. Aquí está este proceso mismo que estamos viendo. ¿Dónde pusieron dónde estaba la fijación de sus corazones? En lo malo, en el pecado. Y cada uno de estos reyes sí buscaron a Dios. ¿Y sabe algo? Deseaban servir a Dios. Muchos de ellos comenzaron bien, se humillaron, experimentaron grandes victorias. Sin embargo, al estudiar sus vidas, se levanta un tema que nos deja pensando en cada uno de ellos. Fueron llevados de la maldad a la insensatez y de la necedad a la locura. Y esa fue su caída. Esto fue, junto con su orgullo, la mayor amenaza para sus propias vidas. Y cuanto más se apartaban estos hombres de su confianza en Dios, ¿qué cree que sucedía? Más tentados fueron para confiar en sí mismos y entregarse a toda clase de perversiones. ¿Cómo cierra Salomón este capítulo? Los hombres, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Y Salomón fue presa de esas perversiones. Y en cada caso que hemos visto, la fijación de sus corazones en el pecado los desvió del propósito de Dios. Es una gran lección. Es una gran lección para todos nosotros en esta tarde. Es tiempo de corregir. Es tiempo de arrepentirnos delante de Dios. Estamos iniciando este año 2023. Tome este mensaje como una punta de lanza de las cosas que usted tiene que comenzar a cambiar hoy. Vamos a orar, póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy.
por este mensaje que tú has hablado a todos nosotros, a esta iglesia, con el propósito de exhortarnos, con el propósito de hacernos ver que necesitamos el tener una fijación correcta en nuestras vidas, porque de lo contrario, el desvío de nuestro corazón será muy marcado. Perdónanos, Señor, desde lo que hemos hablado, desde el uso que hemos dado a nuestras palabras, que muchas veces indebido, sin sentido, sin fin de edificación, ni de bendición. Todos hemos pecado ante ti, Señor. Todos. Y tú conoces lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Tú conoces lo que hay en este momento en el corazón de esa esposa, en el corazón de aquel hijo. Tú conoces lo que hay en el corazón de aquella madre que a lo mejor ya está desesperada de no ver esos cambios. Conoces lo que hay en cada matrimonio, en cada pareja. Tú conoces lo que hay en el corazón de los jóvenes. Todas esas luchas que están teniendo, Señor. Todas esas seducciones que los están envolviendo y que los están debilitando. Ninguno de nosotros podemos presentarnos ante ti para justificarnos y decirte, es que soy así, Señor, por esto. Es que hice aquello por esa situación. Ninguno podemos justificarnos ante ti diciendo, pues lo hice por este motivo, esta fue mi razón. Pero tú conoces todo, Señor. Tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones. No hay nada que podamos ocultar delante de ti. No hay nada que podamos esconder, porque todo sale a la luz. Y hoy tú estás haciendo un llamado al arrepentimiento a todos nosotros. Y nos estás diciendo, arrepiéntanse, iglesia. Corrijan sus caminos. Fijen su corazón en la verdad, en la santidad, en la obediencia. Porque de lo contrario saldrá a la luz todas las cosas. Y hoy venimos a ti con arrepentimiento, Señor. Limpia nuestros corazones.